Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pamela Luna, su host, y esto es Esperando la Señal. Como pueden ver, oficialmente nos encontramos en el nuevo hogar y ahorita se ve bastante clean, minimalista y como que no hay nada, pero progresivamente vamos a ir decorando, acomodando. Más bien es un milagro que tengamos espacio desde donde grabar este episodio, porque la verdad que esta semana, hoy estamos a prácticamente una semana de que nos mudamos y han sido días bastante trabajosos de desempacar, de acomodar, de terminar de gestionar diligencias del apartamento anterior, terminar de cerrar ese ciclo, abrir este nuevo ciclo, adaptarnos o continuar adaptándonos a esta nueva realidad. Y ha sido todo un proceso, pero para mí, como siempre les he comentado, mi compromiso con el podcast es grande, es uno de los espacios que más amo de lo que es la creación de contenido y todas mis plataformas y presencias digitales. Es con lo que mayor compromiso tengo semanalmente desde que lo lanzamos el 2 de febrero del 2022, y para mí es el poder brindarles este espacio semanalmente sin falta. Así que yo dije, mira, así sea con 2 cajas en una esquina, no importa, pero este episodio se graba. Y adicionalmente tenía que, valga la redundancia, tener en cuenta que vamos a estar de vacaciones las próximas 2 semanas, y para mí era al no estar aquí, al no tener los equipos, al no tener, normalmente las ediciones yo las hago desde lo que es la computadora acá de casa, entonces era también tener eso en cuenta a la hora de, necesito hacer el espacio entre en la mudanza, antes de irnos de vacaciones, y ya dejar tanto este como el próximo episodio ya listo para ustedes, porque son 2 semanas que nos vamos a desconectar de lo que es trabajo, de lo que es responsabilidades, y ya estaremos hablando un poco más de eso en el siguiente episodio. Pero hoy definitivamente el enfoque viene desde este nuevo espacio, desde este nuevo lugar, desde este nuevo ciclo y desde mucho de lo que ha estado moviendo en mí, porque si bien en los episodios anteriores, antes de la mudanza, hablábamos un poco de todo el movimiento, no solo a nivel externo, de lo que conlleva una mudanza, de depurar espacios, de gestionar cambios, de empaquetar todo, también está ese movimiento interno de hurgar un poquito en el pasado, en los recuerdos, en las memorias de lo que para nosotros fueron casi 7 años viviendo en un espacio y todo lo que eso conlleva. Ahora está el enfoque en esto también está moviendo cosas en este nuevo ciclo. Y para mí definitivamente la adaptación más grande viene siendo desde el aspecto de merecimiento, que es a lo que quiero darle espacio en el episodio de hoy. Si bien ya hemos hablado anteriormente del aspecto de merecer e integrar esa sensación de merecimiento de aquello que queremos, que deseamos, que manifestamos en lo que estamos trabajando, cuando ya estás habitando algo que querías, cuando ya estás habitando algo que deseabas, cuando ya estás habitando algo que incluso por un tiempo, en mi caso, lo llegué a ver con resistencia, después fue verlo inalcanzable, después fue verlo lejano y todas estas capas, y ahora estarlo habitando de la noche a la mañana casi, o al menos así se siente, también conlleva su proceso de adaptación y también conlleva ese periodo de entender que independientemente de cómo se hayan dado las cosas, y siento que también tiene un aspecto de cuando quizás no se dan de forma tan complicada como otras cosas, cuando quizás no sientes de que esto fue algo que trabajé por años y le di durísimo y eventualmente lo logré y ahí quizás siento que lo merezco un poco más. Cuando quizás estamos acostumbrados a ese tipo de sistemas y de repente hay algo que se siente un poco más complejo, como lo es conseguir un nuevo lugar para habitar y ejecutar todo el proceso de mudanza y todo ese periodo de transición, y sentir que quizás fue un poco más ligero o simple, empieza uno, o al menos en mi caso, a sentir un poquito como esa duda de realmente merezco esto desde ese contexto, pero también cuando esa mudanza y ese movimiento de alguna forma te hace
elevarte varios niveles y sentir que no es como que estás yendo a un espacio similar, no es como que estás yendo a un área similar, no es como que estás yendo a una dinámica similar, sino que sientes la diferencia desde el momento en que llegas a este nuevo espacio, la manera en cómo se desarrollan las cosas a tu alrededor, el tipo de ambiente, el tipo de amenities, el tipo de espacio, y sentir como que wow, esto que yo pensaba que todavía no estaba lista para sostener y pensaba que todavía me faltaba mucho para conseguir, de repente ahora es mi realidad. Llega a ser un poquito como como un break en la Matrix, y es cómo yo me permito transitar esto de una manera genuina, auténtica y alineada, pero también cómo hago un poco esa reprogramación en mi mindset para realmente integrar y entender que lo merezco, que merezco estar aquí, que merezco todo lo bueno que está sucediendo. Si bien genuinamente creo en el que merezco todo lo que está sucediendo en este momento, en este proceso, con este aspecto de mudanza, les reconozco que también hay un poquito de esa vocecita autosaboteadora, y hay personas que le ponen una voz casi como otra personalidad o otra parte de ti con la cual conversar cada tanto cuando aparece y cuando viene a decirnos cosas. Y en este aspecto, para mí, esa vocecita interna de alguna manera venía a sabotear un poco este momento y este proceso, y hacerme sentir de que quizás esto es demasiado, quizás no estás lista para sostenerlo, quizás pasó muy rápido, quizás es algo que solamente te va a durar un tiempito y ya, quizás es algo de que de repente se trunca por algún lado y en un mes te tienes que ir, y cuántas cosas más. Y estoy segura de que no soy la única que le ha pasado en este tipo de contextos, o quizás en otro contexto, en otra situación. Es un poco como ese cuando las cosas están saliendo demasiado bien o algo es demasiado bueno para ser verdad, y de alguna forma tenemos como esta desconfianza de, ok, todo está saliendo demasiado maravilloso, demasiado fácil, demasiado perfecto. Es como, tiene que haber algo mal. Tiene que haber algo que se va a dañar, tiene que haber algo en donde se van a truncar las cosas, en donde de repente esa misma realidad me diga como que, mira, no, aquí era donde no se iban a terminar dando las cosas. Y yo siento que es importante darle espacio a esto y recalcarlo, porque definitivamente creo en el si lo crees, lo creas. En lo que tu mente ve, lo que tú crees, lo que para ti es certero, es verdadero y es como, esta es mi realidad. Eso mismo es de lo que tu mente va a estar buscando mayor evidencia para corroborar y de alguna manera confirmarte de que efectivamente eso es. Y esto aplica para cualquier cosa. Si yo por lo menos en este contexto le sigo dando o le doy mayor peso y mayor espacio a esa voz, y que eso que me está diciendo de no lo mereces, esto fue muy rápido, esto fue muy fácil, de alguna manera esto no te va a durar mucho, yo le doy más peso y más espacio a eso, de alguna manera mi cerebro va a empezar a buscar evidencia de que es así, va a empezar a buscar evidencia de que no lo merezco, va a empezar a buscar evidencia de que esto vino muy rápido, va a empezar a buscar evidencia de que no estoy lista para sostener esto. Y es por ello que es tan importante el identificar cuando empezamos a tener ese tipo de creencias autosaboteadoras, cuando empezamos de alguna manera a tener un poco como ese miedo de que las cosas salgan de la mejor manera posible. Y quizás suena un poco contradictorio, porque cuando uno se pone a pensarlo en frío y no en el medio de la situación, uno dice, pero ya va, si yo me la paso manifestando, yo me la paso deseando, yo me la vivo pidiendo ciertas y determinadas cosas, objetivos, metas, y no solo eso, sino que me lo trabajo y estoy constantemente entregando todo de mí para que eso se haga realidad. Cuando de repente se me da, ¿por qué vendría yo misma a autosabotearme y a pensar este tipo de cosas en el ámbito de por allí y no se va a terminar dando bien, se va a truncar de alguna manera, esto no es para mí, no lo merezco, no estoy lista para sostenerlo, etcétera? Para mí definitivamente una de las cosas que me ha estado ayudando en este proceso es el reconocer todos aquellos cambios de mindset, todos aquellos cambios de creencias que he estado teniendo y que he estado trabajando, y aun si ahorita se llega a sentir un poco, como les digo, como este desencuadre de esta no es la realidad que vengo habitando desde hace un tiempo y cómo hago para adaptarme a ella, me ha permitido darme cuenta de que sí venimos haciendo el trabajo. Quizás todavía hay cositas que trabajar, quizás todavía hay ciertos aspectos que revisitar y que sanar,
pero entender de que ya yo vengo haciendo ciertos ajustes y ciertos trabajos y ciertas mejoras. Como ya les comenté en episodios anteriores cuando hablábamos de cómo inicia todo este proceso de decidir realizar esta mudanza, empezó desde el no querer, desde el lo resisto, desde el esto no es para mí. E incluso hoy, antes de grabarles el episodio, cuando hacía un poquito de análisis de lo que han sido las creencias con las que he estado trabajando y rompiendo y cambiando antes de venir acá, es curioso cómo incluso parte de esa resistencia y parte de ese no querer venía desde un desconocimiento, venía desde una creencia errónea, venía desde un pensamiento de lo que yo pensaba, valga la redundancia nuevamente, o yo creía que iba a ser este nuevo proceso. Para darles un poquito de contexto para aquellos que quizás se estén integrando recientemente al podcast, no hayan escuchado los episodios anteriores o no sepan de qué les estoy hablando en absoluto, nosotros venimos de una mudanza de Queens, New York a White Plains, New York, o en Upstate, New York. Y si bien uno dirá, bueno, pero en teoría te mudaste adentro de la misma Nueva York, ¿cuál es la gran diferencia? Es una diferencia abismal porque estamos pasando de una vida y un sistema un poco más citadino, un poco más, no quiero decir moderno y ya me van a entender por qué, pero un poco más el sistema tradicional que todo el mundo conoce de el subterráneo, el Delhi, los sistemas como que ya están allí integrados y son a los que todos estamos acostumbrados, ahora a una vida y un contexto y una zona un poco más suburbana. Pero digo esto porque al principio, cuando se presenta la posibilidad, se asoma la idea de ¿y si nos mudamos para acá? Para mí era el upstate, suburbano, igual retiro. O sea, yo genuinamente juraba que esto iba a ser el bosque, el campo, la cabaña, ver Bambis por ahí, que no tiene nada de malo para un fin de semana, o por lo menos para mí, pero yo no lo vivía como un lugar en donde quería habitar mi realidad, en donde quería vivir en este momento. Quizás en unos años, cuando me retire, ok, pero para mí, que amo tanto el constante movimiento y la vibra de lo que trae Manhattan, si bien no vivo en Manhattan, no llegué a vivir en Manhattan, pero en cuanto a New York, todo lo que está a sus alrededores, como por ejemplo Brooklyn, Bronx o la misma Queens, que es en donde he vivido desde que me mudé a New York en el 2011, todo es como que el mismo sistema y uno lo considera medio New York City. No es Manhattan en sí, pero es como que estás ahí mismo y de alguna manera lo tienes a un brinquito y es el sistema que todos conocemos. Y el venir para acá se siente un poco más alejado, se siente un poco más, o la vibra que todos decían es como va a ser la paz y va a ser mucho más tranquilo y va a ser slow living y todo va a ir más despacio. Y para mí es como, yo no estaba buscando bajarle 2 a la velocidad, yo no estaba buscando bajarle al ritmo, no estaba buscando subirle tampoco, pero para mí era como el ritmo que yo estaba llevando y el estilo de vida que yo estaba llevando para mí me funcionaba perfecto, porque además por el tipo de trabajo que yo hago, por los sistemas que yo manejo actualmente, siento que estaba teniendo en los últimos años un buen balance entre lo que era la vida más citadina propiamente dentro de Manhattan, ir a la oficina, ir a eventos, ir a coworking, ir a networkings, verme con amistades y más, en esa zona un poco más movida, un poco más energética, un poco más de velocidad y de ritmo. Y en paralelo, al mismo tiempo, también tener mi vida de días de casa, días de trabajar remoto, días un poco más tranquilos, al menos en la zona en donde yo estaba viviendo los últimos años. Si bien es parte de New York City, por lo mismo de Queens, seguía estando un poco alejado, tenía un parque al lado, entonces ya yo tenía un poco ese balance. Y para mí la transición para acá, yo sentía que iba a perder gran parte del aspecto energético o más movido y se iba a sentir muy lento y muy alienado y muy aburrido. Y esta era la creencia inicial que yo tenía cuando empezó a surgir la idea de vamos a mudarnos. Eventualmente decidí abrirme a déjame al menos ver qué hay allá afuera, y ni siquiera en términos de qué es posible, porque eso siento que fue un siguiente nivel, pero fue más desde el lado de déjame ver cómo se ve esto, porque por allí yo tengo una idea y una perspectiva y una percepción de lo que es upstate y de lo que es este estilo de vida y este tipo de vecindario y este estilo de vivienda,
y estoy errada. Y efectivamente les puedo decir que estaba bastante errada. No significa que si siguen subiendo un poco más hacia las afueras, no van a encontrar ese estilo un poco más campestre, un poco más retirado, un poco más tranquilo, pero en el área en donde nosotros nos mudamos realmente es mucho más moderna de lo que yo pensaba, es mucho más citadina de lo que yo pensaba. Tengo muchos de los sistemas que me gustaba y que eran un poco mi zona de confort por casa, en el sentido de a distancias caminables tener el gimnasio, tener el supermercado, poder quizás tomar un bus y en 10 minutos poder ir al cine, poder ir al centro comercial y tener todos esos sistemas inclusive mucho más cercanos. Es literalmente tener el supermercado a cuadra y media de mi casa. Es poder decir de que ni siquiera tengo que salir de mi edificio para ir al gimnasio. Es todo este tipo de comodidades o de no negociables o de elementos básicos que yo quería seguir teniendo en mi entorno a la hora de buscar vivienda y ahora tenerlos mucho más cómodos, mucho más cercanos y que siguieran estando allí. Que no se sintiera como, no, ya antes tenías el mall a 10 minutos y ahora vas a tener que definitivamente tener un carro y manejar media hora o nada de eso. Entonces, esa primera capa y ese primer trabajo energético, pero también de mindset, fue entender de que, yo le estaba teniendo resistencia a algo porque yo tenía una perspectiva en particular de cómo yo creí que eso se veía, y cuando me permití realmente verlo, visitarlo y conocerlo, fue, primera capa, la rompemos, porque nos damos cuenta de que era una perspectiva errónea. Entonces, a la hora de tener una mejor idea de cómo es la realidad de vivir acá y cómo se ve y cómo se siente, de repente ya no hay tanta resistencia, de repente ya no hay tanto miedo, de repente es como, esto quizás pudiera ser una posibilidad. Y ya después vino el siguiente nivel de, esto puede que me abra a este tipo de posibilidad y de experiencia, pero ahora la siguiente creencia es que esto se siente un poco inalcanzable, es que esto se siente un poco muy grande y muy insostenible. Y desde el aspecto de que yo les hablo de esto, y quizás para algunos de ustedes esto sea algo normal, pero desde el contexto de donde yo venía, estaba en un lugar bastante cómodo, bastante amplio en cuanto a espacios, pero un poco más antiguo. Y para mí era lo normal, lo común, porque no solo es lo que yo venía habitando desde hace años, sino que todas las personas en mi entorno, ese es el tipo de vivienda que han tenido desde hace años. Entonces, cuando todo a tu alrededor se ve igual y es como la norma, de repente algo que rompa con ese tipo de realidad y ese tipo de perspectiva te hace un poco de ruido y te hace sentir como, este no es el común denominador y esto quizás se sale un poco de lo que yo puedo sostener en este momento. Y estoy hablando de cosas tan simples como pasar de vivir en un edificio que afortunadamente tenían área de máquinas de lavar ropa y secar ropa, y para mí era no tengo que salir del edificio, puedo literalmente bajar al área de máquinas y lavar mi ropa. Ahora te lo vamos a llegar a un siguiente nivel de confort y ahora vas a tener eso literalmente adentro de tu apartamento. Y para mí ese tipo de cambio en mi mente y en la realidad que yo veía y que yo tenía como perspectiva era: esto es solo de ricos y millonarios. Esto es algo que yo no estoy lista para esto. No tengo los medios, no está disponible. Es como, suena maravilloso, pero es que esto no es real. Y como ese tipo de perspectivas, les puedo hablar de tantos otros elementos, lo mismo que les mencioné del gimnasio. Para mí, vivir en un área en donde a 15 minutos caminando está el gimnasio me parecía como que wow, o sea, la ganga, conseguí algo maravilloso, esto es perfecto. Y ahora que me digan, no, es que puedes vivir en un edificio en donde el gimnasio está 3 pisos más abajo de tu apartamento, era no, esto solamente lo tiene el 1%, yo no estoy allí. No es que no lo quiera, me lo merezco, suena muy lindo, lo manifiesto, pero si eso me llegara ahorita es como, no lo puedo sostener. Y fue empezar a reconocer que estaba teniendo ese tipo de creencias que no necesariamente sabía de dónde estaban viniendo. Y esto es un pequeño inciso que no lo tengo como en las notas del episodio, pero quisiera agregarlo porque justamente hoy lo estaba pensando. Y es el hecho de que como psicoterapeuta,
mucho de cómo yo opero mentalmente y cómo pienso viene desde el origen de las cosas. Para mí siempre, o desde hace mucho tiempo, ha sido importante el entender de dónde vino algo. En este caso, de dónde vino una creencia. Y siento que por mucho tiempo he enfocado más mi atención y mi tiempo en déjame tratar de descubrir, en este caso, de dónde viene la creencia que este tipo de estilo de vida es inalcanzable y que no estoy lista para sostenerlo en el momento. Y hoy me puse a pensar en que ¿qué pasa si al final no termino descubriendo el origen de dónde vienen ese tipo de creencias, de dónde vienen ese tipo de pensamientos? Y en vez todo este tiempo y energía lo implemento en, ok, ya reconocí que tengo esta creencia, no sé de dónde vino, sé que viene desde hace tiempo, pero el enfoque se lo quiero poner a cómo la trabajo, cómo la cambio, cómo la modifico. Y es allí donde empecé a hacer el trabajo en ese siguiente nivel de, ok, reconozco que tengo todos estos pensamientos limitantes que de alguna manera están siendo un bloqueo hacia lo que deseo, porque sí deseo un estilo de vida mejor, porque sí deseo tener todas estas comodidades, porque sí deseo tener todos estos amenities, porque siento que es algo que sí puedo alcanzar, que sí puedo tener y que merezco. Entonces, ¿cómo hago para trabajar esta creencia base de que todavía no estoy lista o no lo puedo sostener o es demasiado para mí, para poder entonces acercarme a esta realidad? Y en todo ese proceso vino la siguiente capa de, ok, ahora empezamos a hacer el trabajo en sí, el trabajo de ver qué edificios tienen habitaciones, tienen apartamentos disponibles. Hicimos esa diligencia, vimos un par de edificios, vimos un par de apartamentos, nos decidimos por uno, terminamos aplicando, a los días se nos dio, y yo siento que mi mente comparaba mucho, y este fue otro aspecto, y ya entrando un poquito en algunos de esos recordatorios que yo le daría a ustedes para sostener lo que sí merecemos, para entender que eso que tanto quieres y que a lo mejor en este momento estás habitando sí lo mereces. Y tiene que ver un poco con esa idea de cuando las cosas se dan un poco más fáciles, se dan de manera más ligera, que de nuevo, todos queremos que las cosas se nos den de forma más ligera, más amena, más simple, que no se sienta como ese struggle, que no se sienta como eso de me tuve que partir el lomo y fue sangre, sudor y lágrimas para yo poder conseguir eso y solo allí es donde lo merezco. Y yo siento que eso fue parte de también identificar el qué es esto, que no estoy segura de dónde vino la creencia, pero definitivamente el enfoque va en trabajarlo. Y era literalmente sentir de que todo este proceso que les describo realmente tomó meses y ni siquiera demasiados. Fue el, ok, hacemos el primer approach a principio del 2025 de ver una de las áreas upstate que ni siquiera era esta. Y vimos un edificio y vimos un par de apartamentos y fue como, ok, ahora sé lo que hay disponible y todavía me resulta un poquito como tengo que trabajarlo en mi mente, pero estoy viendo qué está disponible y cómo puede ser este estilo de vida. Después fue el, ok, quizás todo esto que estamos viendo, pero en otra área un poquito más cerca. Y fue 2 meses después, no les estoy diciendo que en el interín hicimos mucho, sino como yo lo solté al universo de, ok, todo esto me gusta, pero demuéstrame que también puede ser posible un poco más cerca, porque donde estábamos viendo ya era fuera del estado de New York, ya ni siquiera iba a ser New York, originalmente estábamos buscando en Connecticut, y aquí fue como, quiero que me muestres que todo esto es posible, pero ahora en New York. Y 2 meses después, entre estar ocupados con tantos otros trámites y procesos, fue el, mira, hay esta opción disponible, y de nuevo, fue, vamos aquí, vimos un solo edificio, vimos 2 apartamentos, y fue como, ok, aquí sí se puede ponerlo en pausa un poco porque de nuevo teníamos otros trámites que trabajar. Después decidir, mira, vamos a darnos la oportunidad, aplicar un viernes y literalmente 4 días después tener una respuesta positiva. Entonces, si bien tomó un poco de tiempo, entre comillas, desde ese primer paso en enero hasta ahora en junio, cuando ya estamos instalados en nuestro nuevo apartamento, el proceso en sí habrá durado quizás 1 semana como mucho, entre el visitar los lugares, el ver nuestro presupuesto, el submitir la aplicación, el pasar por todo ese proceso. Entonces sí estaba esta parte de mí que sentía de que todo se ha dado tan ligero y tan simple que ¿será que me lo tenía que trabajar más? ¿Será que por eso es que siento que no lo estoy mereciendo? Porque no hubo como ese trabajo duro y ese esfuerzo y todos los obstáculos que tuve que transitar y que tuve que atravesar.
Y yo siento que ese es el primer recordatorio que nos dejo, y me incluyo porque es algo que yo también me tengo que seguir recordando. Y es esta idea de que no todo lo bueno tiene que venir después de sufrir, después de trabajar muchísimo, después de estar a nivel burnout. Hay cosas que pueden llegar de manera muy ligera. Hay cosas y yo siento que para mí, al menos en mi contexto, quizás algunos de ustedes se identifiquen, lo que yo reconocí es que cuando hay algo que yo deseo y yo quiero, y al menos una parte de mí siente que está disponible y que lo puedo sostener y que lo merezco, cuando yo lo pongo allá afuera, sea manifestándolo, rezándolo, poniéndolo al universo, como ustedes determinen que lo harían en su lugar, y yo lo dejo allí, hago lo que está en mis manos, pero después lo suelto, es cuando las cosas fluyen de mejor manera, se dan de mejor manera. Y en este contexto para mí era algo importante, era un paso que sabíamos por diferentes razones que estábamos listos para dar y que tocaba hacerlo en este momento, pero al mismo tiempo estaba ese ¿será que sí? Y vamos a ver, y por ahí hay que meterle más esfuerzo, y eventualmente fue mira, vamos a dar los pasos requeridos y vamos a soltarlo porque nuestra atención y enfoque y el esfuerzo un poco mayor estaba en otros aspectos de la vida. Y yo siento que por el hecho de que no estábamos sobreenfocados en esto, sino de que tomamos los pasos requeridos y ya después los soltamos y lo dejamos ir, siento que es parte de lo que hizo que las cosas funcionaran y se dieran de la manera tan ligera. Y para mí esa es la mejor forma y la manera ideal en cómo se pueden dar las cosas, pero también cuando venimos programados con esta idea de solo lo mereces si trabajaste muy duro por ello, solo mereces esa recompensa si trabajaste muy duro por ello, solo mereces ese tiempo de descanso si venías trabajando hasta el punto de agotarte. Y es el entender de por qué venimos pensando así. Y aun si no, de nuevo, sabemos identificar de dónde viene esta creencia, si es algo que nos inculcaron en la escuela, si es algo que nos inculcaron nuestros padres, si es algo que vino de nuestra infancia o de donde haya sido, ya el poder reconocer que esto es una creencia que no está alineada con quién soy yo hoy, con todo lo que he trabajado, con todo lo que he sanado y con la persona en la que quiero continuar construyéndome y quiero continuar siendo y quiero continuar elevándome y avanzando en todos los aspectos de mi vida. Cuando ya yo identifico que hay una creencia que no va alineada con esto, independientemente de dónde vino, que cuánto tiempo, etcétera, reconozco que esto ya no entra en mi realidad. ¿Cómo puedo hacer para reconocer que está allí, entender que quizás en ciertos aspectos pudo haberme ayudado de alguna manera, pero ya esto no es factible, ya esto no lo quiero sostener, ya esto no es algo que entra en lo que es como mis creencias y mi CPU interno, entonces quiero modificarlo, quiero cambiarlo o quiero completamente desecharlo para dar espacio a una nueva creencia, a entender de que hay cosas que van a requerir un poco más de trabajo, hay ciertos sueños, metas, deseos que va a requerir un poco más de mí para yo poder traerlos a la realidad, al plano físico. Al mismo tiempo van a haber cosas igual de importantes, igual de valiosas, igual de significativas para mí, que se van a dar de formas más ligeras, más simples, más alineadas, y no por ello significa que las merezco menos. El tema del merecimiento no viene de cuán duro lo trabajaste o no, es el tú entender que eso estaba para ti, que eso estaba disponible, que tú decidiste darte la oportunidad de apostar por ti, de apostar por ese sueño y de traerlo a la realidad. El segundo recordatorio tiene un poco que ver con nuestra querida frenemy, amiga, enemiga, síndrome del impostor, y es entender de que no somos intrusos en nuestros propios sueños y que el síndrome del impostor o todas esas creencias de no merecimiento, no estoy lista, esto es demasiado, también ocurre cuando las cosas se están dando y cuando los sueños se están cumpliendo. Yo siento que donde más hemos normalizado hablar de la presencia del síndrome del impostor suele ser un poco más en el proceso, suele ser más en el, ok, me estoy lanzando y estoy transitando el camino desde donde estoy hacia ese objetivo, ese sueño, esa meta que quiero cumplir. Y en el proceso suele ser donde comúnmente se llega a presentar el síndrome del impostor de ¿para qué estás haciendo esto? Esto es ridículo, nadie lo va a comprar, a nadie le va a gustar, la gente te va a criticar, y de las mil maneras que esta amiga enemiga se sigue presentando en nuestras vidas.
pero no es exclusivamente allí, no es que solamente se presenta en el trayecto y en el proceso. Muchas veces, incluso cuando hemos llegado a la meta e incluso cuando hemos llegado a conseguir eso que tanto queríamos, sea que le hayamos dedicado tanto trabajo, tiempo, esfuerzo y energía, o sea algo de que se dio un poco más ligero, más fácil y más rápido de lo que pensamos, aún en ese punto de ya lo logré y lo conseguí, puede llegar a aparecer el síndrome del impostor y pueden llegar a aparecer estas creencias de no merecimiento, de no ser suficiente, de esto es demasiado, de quizás fue muy pronto, de quizás este no era el momento, etc. Entonces es entender de que eso no es necesariamente nuestra realidad y que eso parezca no significa que estamos haciendo algo malo, no significa que no era el camino a seguir, no significa que nos equivocamos, sino que es ese miedo y esa inseguridad y esa incomodidad de lo nuevo. Y así como yo les contaba en episodios anteriores que los cambios, incluso aquellos que estamos eligiendo, incluso aquellos que queremos, incluso aquellos que estamos transitando con ganas y con amor y con alegría, llegan a generar miedo porque es salirse de lo conocido, es salirse de la zona de confort. Lo mismo sucede cuando estamos empezando a integrar, a habitar y a aceptar una nueva realidad, cuando empezamos a transitar un nuevo camino, un nuevo ambiente, un nuevo hogar, un nuevo trabajo, una nueva relación, aún sabiendo que tiene muchos más pros que contras y que es beneficioso y que lo elegimos y que lo queremos y que por fin está acá. No significa que estamos exentos de sentir miedo, no significa que no vamos a experimentar preocupaciones e inseguridades, no significa que no va a llegar esa voz autosaboteadora a decirnos de que esto no es para ti y no estabas lista y fue muy pronto. Y lo que nos toca es identificar cuando eso suceda y ver de qué maneras podemos modificarla y ver de qué maneras podemos trabajarla. Quizás es un miedo porque anteriormente hemos llegado a cumplir ciertos objetivos y metas que eventualmente desaparecieron o no funcionaron o no se dio y sentimos que aquí se va a repetir lo mismo. Por allí es el hecho de otras creencias que venimos arrastrando de hay que vivir una vida un poco más minimalista, más humilde, más simple y no tan elevada, y cuando de repente empiezas a habitar este nuevo salto cuántico y esta nueva realidad, empieza a aparecer esa creencia anterior de esto es demasiado, esto es mucho, tú necesitabas algo más simple, tú no estabas lista para sostener esto es demasiado gasto, esto es innecesario, y es entender de que está bien que queramos más, está bien que entendamos que merecemos más y que no tenemos que justificarlo, y que si se nos está dando la oportunidad de algo que queremos, que deseamos, que venimos trabajando, que venimos manifestando y que finalmente está aquí, lo único que nos toca es aceptarlo y abrazarlo y vivirlo al máximo. Y el último aspecto recordatorio que nos dejaría, y no por ello el menos importante, es entender que recibir también es una práctica. Y para mí yo siento que, al igual que con el trabajo de mindset, es casi como las caligrafías cuando éramos pequeños, que teníamos que hacer repeticiones una y otra y otra y otra vez hasta finalmente entender y acordarnos e integrar cómo se escribían las letras, los números, las palabras. Es ver ese mismo concepto acá. Muchas veces nos incomoda esta idea del merecimiento, porque conlleva recibir algo nuevo. Aquí no se trata de dar, aquí no se trata de lo que brindo, aquí no se trata de lo que ofrezco, que de alguna manera se siente un poco más fácil de poder brindar, porque de alguna forma es esa creencia como de ser dador y ser bueno y ser de ayuda al prójimo y siempre estar brindando y siempre estar dando, que no tiene nada de malo, es algo positivo. Pero como con todo, en este aspecto también se necesita el balance de recibir. Si constantemente solo estamos dando, pero no estamos implementando la práctica, y como les digo, esta idea como de caligrafía, de permitirnos recibir al igual que como damos, de repente hay un desbalance porque constantemente estoy sacando hacia afuera y brindando y dando y proviendo y haciendo todo esto en pro de los demás y en servicio de los demás, pero entonces ¿cómo estoy sirviéndome a mí? ¿Cómo estoy brindándome a mí? ¿Cómo estoy llenándome yo? ¿Cómo estoy de alguna manera haciéndole refill al tanque?
Y es verlo como así como damos y así como brindamos, también merecemos recibir. También merecemos abrirnos a aquello que la vida traiga para nosotros. Y de nuevo, llega a ser incómodo porque no suele ser a lo que estamos acostumbrados. Normalmente lo que nos enseñan es maneras en cómo podemos ser buenos para con los demás, de cómo podemos brindar algo de calidad, de valor, sea nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra ayuda, nuestro conocimiento. Al mismo tiempo también es invaluable el poder recibir y el poder recargarnos de esas cosas. Y en este contexto fue entender de que cómo hago o cómo empiezo a practicar este sistema de abrirme a algo nuevo para poder integrar la creencia del merecimiento. ¿Cómo puedo poner en práctica el abrirme a esta nueva realidad? ¿Cómo puedo poner en práctica el abrirme a este nuevo sistema y calidad de vida, de un nivel elevado, de tener las cosas más cercas, de tener más acceso a otro tipo de comunidad, de oportunidades, de networking, de tantas cosas positivas que están saliendo de esto? Porque si bien uno lo puede ver desde el nivel de es una mudanza y es sencillamente de una casa a otra, el hacerlo en este contexto de otro vecindario, otro acceso, otro tipo de conexiones y oportunidades, es entender de que también me estoy abriendo a mucho más. Y es cómo puedo empezar a poner en práctica este tipo de accionar, cómo puedo empezar a poner en práctica abrirme a las diferentes posibilidades que hay. Y yo siento que una de las maneras más simples es desde la autocompasión y la gracia y desde el entender de que no me tengo que abrir a todo de una, no todo tiene que ser tan de 0 a 100, pero es el cada día desde que empezamos a integrar y a habitar esta nueva realidad, sea en el contexto de la vivienda, pero también puede ser en el contexto, como les digo, de cualquier aspecto importante de nuestras vidas, una relación, una amistad, un trabajo, un emprendimiento, etcétera, es ¿qué pasos puedo empezar a dar hoy mismo? Y puede ser un paso pequeño, sencillo, tangible, pero ¿qué paso puedo empezar a dar yo hoy para brindarme esa gracia, para brindarme esa apertura y para poder permitirme recibir eso que ya está allí, que quiere venir a mí, que está disponible y que yo puedo sostener, pero por esta misma falta de práctica de recibir y de merecer, no me he permitido esa apertura? Entonces es el cuestionarnos con qué pequeño paso puedo dar yo hoy. Y para mí puede ser mira, voy a integrar esta nueva realidad permitiéndome salir a caminar para conocer un poco el vecindario. Voy a darme la gracia de ir a lo que es el rooftop, a agarrar un poco de sol y a practicar la gratitud. Voy a darme la oportunidad de ir a un nuevo coffee shop en mi vecindario para ver qué hay disponible, para abrirme a conocer nuevas personas, nuevos lugares en donde puedo tomarme mi café favorito, y voy a hacer una actividad de journaling en donde me repita lo agradecida que estoy por esta nueva realidad y que me permito abrirme a mucho más de esto, que este no es mi techo, quizás era mi techo antes, pero ahora es entender de que ahora llego aquí y cómo sigo expandiéndome y cómo me sigo permitiendo más espacio y más apertura para que sigan llegando cosas más maravillosas y nuevas. Quiero dejarles esta frase que me llegó y que me parece tan apropiada para ir cerrando este episodio, y tiene que ver con que a veces recibir se siente incómodo, porque no estamos acostumbrados, no porque sea incorrecto. Y adicionalmente, si esto llegó a mí, es porque puedo sostenerlo. Y si hoy dudo, igual sigo eligiéndome. Acá no se trata de no tener miedo, acá no se trata de no dudar, aquí no se trata de no cuestionar esta nueva realidad, sino de que a pesar de todas estas sensaciones, a pesar de este miedo y de estas dudas y de este cuestionamiento, sigo escogiendo esta nueva realidad, sigo escogiendo esta nueva oportunidad, sigo escogiendo la expansión, la apertura y las posibilidades que todo esto trae. Es quizás ahorita todavía no esté 100% integrado en mí, quizás ahorita todavía hay una parte de mí que siga dudando y que siga sintiendo de que esto es demasiado, pero aún así me permito habitar esta realidad desde la autocompasión, desde el reconocimiento de todo lo que he venido haciendo, porque muchas veces también sentimos de que esto se dio de la nada y ya,
Quizás tangiblemente no veas un esfuerzo sobrehumano que hiciste para llegar aquí, pero muchas veces es todo el trabajo energético e interno que venías haciendo, que ha venido desbloqueando niveles y que te ha permitido abrirte, aún sin darte cuenta, a esta nueva realidad. Es el reconocer todos los viejos patrones que has decidido eliminar de tu vida, todas las viejas creencias que todavía vienes trabajando y sanando, pero fue el hecho de que escogiste dar un primer paso en esas direcciones, y todo ello más el creer en ti, el seguir apostando en ti, aún con dudas, aún con miedos, te ha permitido llegar a esta nueva realidad, te ha permitido llegar a este nuevo nivel que mereces, que es tuyo, que está disponible y que claro que sí puedes sostener, porque si no, no estuviera aquí para ti. Esto que estás habitando, aun si se siente grande, insostenible, como un sueño y uno dude de ¿será que esto es para siempre? Permítete disfrutártelo, permítete explorar y abrazar cada uno de los aspectos de este nuevo estilo de vida, de esta nueva realidad, de esta nueva oportunidad. Es un trabajo de todos los días, es un trabajo de repetición, es un trabajo de reprogramar nuestro mindset, pero te prometo que vale la pena y que eventualmente se va a llegar a sentir tan natural, tan genuino y tan tuyo que ni siquiera te lo vas a tener que cuestionar. Pero si quiero que te quede algo de este episodio es que mereces todo lo bueno que te está pasando en este momento, independientemente de cuán grande o cuán increíble o cuán imposible se llegara a sentir. Esto está aquí, es tuyo, abrázalo, siéntelo, intégralo y recuerda que está disponible para ti porque lo puedes sostener y lo mereces. Espero que este primer episodio en el nuevo apartamento, que poco a poco le vamos a ir dando más amor, más decoración, ya lo vamos a volver un poco más estudio, que es parte de los objetivos de este nuevo espacio, les sea de utilidad, que disfruten este primer encuentro. Ya quiero ver no solo cómo va cambiando el aspecto físico, el aspecto visual de lo que es el podcast en este nuevo espacio, también quiero ver qué nuevas ideas nos llegan, qué nuevos invitados llegamos a traer a este espacio, qué nuevas conversaciones vamos a estar teniendo por acá. Pero definitivamente desde que pisé este nuevo hogar y en estos días de tanto movimiento y de tantas dudas y sí, de tantos miedos, pero también de tanto reconocimiento y cuestionamiento, sentía que tenía que traer este tema, sentía que era hora de hablar un poco de eso que estás habitando en este momento, lo mereces, y que esas dudas no solo ocurren cuando estamos en proceso de, sino incluso cuando ya hemos alcanzado la cima, cuando ya hemos conseguido esos objetivos y cuando ya hemos logrado cumplir ese sueño que tanto deseábamos. Puede llegar a sentirse así, y es recordarnos una y otra vez: merezco todo lo bueno que me está sucediendo. Gracias nuevamente por acompañarme y nos estamos viendo o escuchando en una nueva edición de Esperando la Señal. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.